Hoy vamos a enfocarnos en las renovables y la fotovoltaica, pero de una forma un poco diferente, y a mí me gustaría que todos los que estáis aquí en la mesa, pensando en Energy Solar Tech, que habéis confiado en Energy Solar Tech desde hace ya muchos años y hasta el momento de hoy le seguís dando la mano, pues entiendo que tenéis curiosidad por saber y por compartir también con los oyentes por dónde va el futuro, cuáles son los planes, qué últimos pasos ha dado y bueno, pues aquí sacarle el jugo a Alberto. Pero antes, pensando en el oyente, decía yo, Energy Solar Tech, energías renovables, especializados en la fotovoltaica, comercializáis energías en el ámbito industrial, rural, comercial, empresarial. Vuestro core es la tecnología, porque facilitáis, corrígeme si me equivoco, la migración de las empresas al autoconsumo de renovables. Cuéntanos un poco cómo estáis viviendo este contexto de necesidad de abaratar el consumo energético, necesidad también de dar pasos hacia la independencia energética, hacia la transición energética. Háblanos un poco de tu sector y tu segmento y lo que aportáis dentro de todo el ecosistema, porque hay muchas de renovables, hay muchas de fotovoltaicas, pero vosotros sois únicos y muy apoyados en la tecnología. Bueno, sí, y voy a puntualizar Vale, algunas de sí, las sí, cosas sí. que has comentado. La primera es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace Energy Solar Tech? Energy Solar Tech facilita la transición energética a las empresas, especialmente industriales, pero también comerciales, en el conjunto de empresas, ¿no? Nuestra labor es fundamentalmente empresarial, nuestro cliente siempre B2B, ¿no? En ese ámbito de facilitar la transición energética, trabajamos, uno, con tecnologías fotovoltaicas, pero también con otras tecnologías, con tecnologías eólicas, con tecnologías hidráulicas, etcétera, etcétera, y hacemos también todo el ámbito de eficiencia desde el punto de vista de ingeniería de esas industrias. Viene a ser pues desde temas, por ejemplo, de iluminación, o temas de climatización, o temas de procesos de calor o de frío de cualquier tipo de industria para su proceso productivo, temas también, por ejemplo, de aire comprimido, es decir, un conjunto enorme de tecnologías desde el ámbito de la ingeniería industrial para empresas industriales complejas, que nos permite hacer trajes a medida para reducir el coste energético y facilitar esa transición energética. Y en ese ámbito pues tenemos capacidades de todos los estilos, ¿no? Desde obviamente construcción de fotovoltaica, de eólica, de biogás, de biomasa, de cogeneración, es decir, un conjunto de capacidades en ámbito tecnológico de todos los niveles, que además ha visto o se ha visto muy reforzada con la adquisición de una ingeniería recientemente que se llama Sarpel Ingeniería, ¿no? Con capacidades muy adicionales a las que teníamos previamente, ¿no? Dentro de eso, de lo que hacemos y el detalle de eso, de cómo lo hacemos, ¿no? Me preguntabas, ¿cómo estamos viendo esta transformación? Pues con pasión, evidentemente, ¿no? O sea, estamos por encima de todo ante una situación de cambio extraordinario en el mercado, un cambio extraordinario además que se fundamenta en una razón ecológica, ¿no? Es necesario al final disociarnos de las energías que generan carbono y asegurarnos que el cambio climático no lleva más, con independencia de la disputa o la conversación que pueda haber en ese sentido, pero es una realidad que tenemos que disociarnos de eso, y ahí hay un plan en Europa muy ambicioso, con hitos en 2025, con hitos en 2030 y con hitos en 2035, que está facilitando esa conversión de una economía basada en gas y en carbono a una economía basada en principio eléctrico fundamentalmente, ¿no? Con lo cual, lo que vemos ahí es una transformación de mercado enorme, una cantidad de oportunidades interesantísimas y una ola que viene, que todavía no estamos viendo, de aumento de consumo eléctrico, que paulatinamente en los próximos años vamos a ir viendo, con lo cual lo vemos con pasión y con muchísimo interés. Bueno, y lo veis con unos números que os están respaldando toda la trayectoria. Si no me equivoco, en 2022 facturasteis 13 millones de euros y en lo que va de año, en el primer semestre, también vais por esa cantidad. En el primer trimestre hemos facturado lo mismo que todo el año pasado. Si hemos porque multiplicado... desde el segundo trimestre estaréis a punto de comunicarlos, ¿no? Sí, pero todavía no te los puedo contar. Vale. Yo O lo sea, sé, en pero el no te los puedo primer contar. trimestre habéis facturado todo lo que 2022. En el primer trimestre, los primeros 3 meses del año, todo lo que en 2022. Es decir, hemos multiplicado la compañía por 4 desde el 22 al 23, ¿no? En el segundo trimestre vamos en un proceso de aceleración conforme al plan de negocio de la compañía,
y en línea con los objetivos de la compañía, y la verdad es con un crecimiento extraordinario que genera también muchos retos. Es bonito crecer, pero también tiene muchos retos el gestionar eso, ¿no? Por ejemplo, la financiación, que enseguida hablamos de ello. Me decíais que habéis adquirido una ingeniería Sarpel, 30 millones de euros, ¿no? ¿Es lo que factura Sarpel o facturaba? Factura alrededor de los 30 millones de euros. Sí. Vale, y además estáis creciendo mediante la ampliación de una participación de un parque eólico. Cuéntame los detalles. Bueno, nosotros tenemos Sí, dime. 3 líneas de negocio fundamentales. La primera es con la que nacimos, que llamamos outsourcing energético, que es la propuesta a nuestro cliente industrial que integra todas sus necesidades de energía, ¿no? Eso se sustenta en esos activos de generación distribuida en el que podemos generar en casa de nuestro cliente, en el tejado, como quien dice, de la fábrica a la que le prestamos servicio. Y, en segundo lugar, nuestra segunda línea de negocio es la generación en red, porque el cliente necesita lo que le podemos generar en su casa y lo que necesita de la red, porque no llegamos a generarle todo, ¿no? Ahí sustentamos ese servicio que prestamos a nuestros clientes con parques eólicos hibridados con fotovoltaica y también con saltos hidráulicos que haremos en los próximos ejercicios, ¿no? Y entre medias queda toda esa labor de ingeniería para mejorar la eficiencia energética de nuestros clientes. Reducir consumos, almacenar energía, reducir el impacto de los procesos de calor o de frío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa tercera unidad de negocio nuestra es la ingeniería. De ahí que hayamos querido comprar una ingeniería que factura 30 millones de euros para aumentar las capacidades que tiene nuestra ingeniería para dar más servicio a nuestros clientes. Tenéis un amplio o un ambicioso plan de crecimiento, por eso tenéis en marcha una ampliación de capital que se inició hace muy poquitos días, ¿no? Se inició una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente para los socios, que era en la junta previa, en la última junta de accionistas que tuvimos, los accionistas nos pidieron, oye, nos gustaría entrar en las operaciones de ampliación de capital para seguir dando crecimiento a la compañía, los accionistas minoritarios principalmente. Entonces hemos estructurado ahora una operación minorista con derecho de suscripción preferente para esos socios y que permite a su vez hacer que otros socios minoristas también entren en la operación, de manera que el cap table se va incrementando. Bueno, aquí en la mesa yo lanzo la pregunta a Francisco, a Eduardo, a Paloma, a Miguel Ángel, a Javier, hasta el momento de ahora, ¿qué os ha llamado más la atención? ¿Qué os ha gustado más de la compañía, de la trayectoria, de los pasos que han ido dando para seguir creciendo, de los resultados que ha tenido? ¿Cómo lo veis? Vosotros que trabajáis con mucho tipo de compañías, bueno, Javier. Para nosotros, digamos que nos encontramos, cuando conocimos a Alberto y la compañía, ante un caso excepcional, ¿no? Era una compañía que bueno, cuando les conocimos apenas tenían unas semanas de vida, y bueno, ya esos primeros meses se convirtieron en una compañía que crecía muy ordenadamente y que crecía muy rápido. Todo esto construido con un equipo muy serio y muy profesional, ¿no? Con una ambición muy grande, ¿no? El primer año pues terminaron facturando ya varios millones de euros, terminaron ya en beneficio, cosa que no es para nada común en el mundo del emprendimiento, y desde luego pues el cómo estaba creciendo la compañía, el cómo estaban gestionando la compañía, lo que nos transmitía el equipo y lo que nosotros podíamos ver, pues al final hizo un cóctel perfecto para nosotros y vamos, si te soy sincero, es que tampoco nos lo llegamos a pensar mucho. Lo vimos muy claro desde el principio. Bueno, yo en mi caso particular tenía alguna inversión ya en el sector renovable, con lo cual en el caso de Energy tenía que buscar un plus añadido, ¿no? Es decir, qué es lo que podía diferenciarse del resto de inversiones que tenía. Y lo que más me ha gustado, lo que más me gusta del modelo de Energy SolarTech, evidentemente, es que se separa, digamos, del autoconsumo tradicional. Normalmente conocemos empresas de autoconsumo que lo que hacen es poner placas solares en los tejados de las empresas y darles el mantenimiento de las mismas, pero nada más. La parte buena que tiene Energy SolarTech es que acompaña al cliente en su optimización del proceso de consumo energético. Es decir, no solamente tiene por qué utilizar la energía fotovoltaica, sino que también puede utilizar otro tipo de tecnologías. Y eso yo creo que garantiza una fidelización del cliente que no proporciona otras empresas que se dedican a poner las placas y marcharse, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es la más interesante. Evidentemente también tiene sus contras, es decir, no hablemos solamente de los pros, también en sus contras. ¿Cuál es el contra que yo le veo a eso? Que su ciclo de venta
es más largo. ¿Por qué? Porque tienes que convencer al cliente de algo que todavía yo creo que no está preparado. Así como ya están preparados para tener una flota de renting de vehículos, así también están preparados para que su tecnología dependa de un tercero, ¿no? Ya no compra servidores, ya no compra software. Ahora tienes que convencerle de que también la energía la tiene que dejar un experto, ¿no? Entonces eso también es un ciclo de venta mucho mayor, pero evidentemente te da muchas mayores posibilidades porque de la fidelización que tienes con él y los rendimientos que puedes sacar son mucho mayores. Paloma, ¿en vuestro caso? Pues nuestro caso fue, la verdad es que desde el principio Energy nos llamó la atención porque nosotros, como comentábamos antes, invertimos en fases tempranas y eso quiere decir que aunque son empresas que ya están comercializando, su tracción comercial es pequeña, de manera que todavía no han demostrado realmente el modelo de negocio si funciona o no. Y Energy es verdad que estaba en una fase muy temprana, pero nos llamó mucho la atención la claridad que tenía el equipo, a Alberto y Abel, y la forma en que querían ejecutar el proyecto. Y esto no es habitual. Normalmente hay muchos virajes en el camino, los startups tienen que ser muy, muy flexibles para poder adaptarse a cambios, y Energy desde el principio pues, nos demostró una capacidad de ejecución espectacular. Ha ido cumpliendo y sobrecumpliendo el plan, que eso tampoco es normal, y sobre todo un tema que es desde luego muy extraño que ocurra en una startup que está iniciándose, es que ellos, su modelo de negocio de crecimiento es siempre en rentabilidad. Y esto es algo surrealista en este mundo nuestro, ¿no? Entonces, desde ese día, pues digamos que nos enamoraron, no solo por ellos mismos, por cómo son y por sus capacidades, sino también por la claridad que tenían en el negocio, en cómo querían hacerlo y luego en el valor que aportaba ese negocio. Como estaba comentando Eduardo, o sea, para una empresa es muy clara la propuesta de valor, ¿no?, que le ofrece Energy, y esto ayuda mucho para la comercialización. Y yo creo que es lo que ha permitido que hayan podido ir ejecutando con todas las dificultades y retos que tiene el sector, pero de una manera tan sostenible, ¿no? Y bueno, y que además, desde un principio que te podrías creer o no si lo podían ejecutar, a todo lo que han conseguido hacer, desde luego nosotros hemos pasado a una convencimiento y una credibilidad absoluta en que pueden conseguir el plan que tienen, que es ambicioso, pero que bueno, pues es el que tienen ahora encima de la mesa y que pueden hacer perfectamente. Francisco, ¿tú qué les viste a ellos frente a otros de renovables? En mi caso es una mezcla de lo que han dicho los compañeros. Para mí lo primero es el equipo. O sea, el sector lo tengo analizado. O sea, a ti también te enamoraron. Sí, también me enamoró, Alberto. Pero yo venía teniendo una inversión en renovables pasada, con mucho éxito también. Conocía el sector, no hace exactamente lo mismo a lo que hace Energy Solar-Tech, pero venía de una muy, muy buena experiencia. Y a través de Sego Finance me presentaron a Alberto y vi claridad. Era un sector que me creía, era una propuesta de valor que me creía, y nos sentamos con el equipo y nos lo creímos. Hicimos una primera inversión más medida y después de 6 meses, un año que los conocíamos, nos volvieron a llamar para entrar en la siguiente ampliación y ahí entramos más fuerte, porque no solo habían cumplido lo dicho, sino que encima cambiaban un poco el plan a hacer un poco más robusto el negocio, con el tema de la generación con Alberto y el tema de la adquisición de la ingeniería. Con lo cual, para mí, cierran el ciclo y hacen la empresa más robusta. Con lo cual, no solo cumplen el plan, no solo son claros, no solo ejecutan bien, sino que encima van adaptándose a la realidad del mercado para hacer la empresa más fuerte que el mercado. Con lo cual, por ahí estamos muy contentos. Hay una cosa importante, Susana, y es que estamos hablando bien porque todos estamos ganando, ¿eh? Si fuéramos perdiendo, bueno, no hablaríamos así. ¿eh? Va muy bien, ¿no? Va muy bien, pero bueno... Es un chajarrillo que quería meter, pero sí, así es la realidad también. Es verdad que bueno, y ganan más los que primero entraron, ¿no? La evolución de la compañía siempre ha ido hacia arriba, y eso también lo que denota también es a los inversores es seguridad, ¿no? Y confianza. Si tú entras en una compañía en la cual, oye, pues la acción no acompaña los resultados de la compañía, pues oye, también es verdad que igual te lo piensas. Alguna razón habrá, en este caso no ha sido así. Entonces, también esto es un valor a reseñar, ¿no? Claro, porque salisteis al mercado a 3,12 euros la acción, ¿no? Y desde entonces, yo sé que el máximo lo llegó en 10,5, ¿puede ser? 10,5 fue el máximo. Salimos con 3,12 con 20.900.000 acciones, 985.000 acciones. En la actualidad tenemos 26.050.000 acciones, que viene a ser un 24% más de número de acciones, y estamos cotizando a 6,60, es decir, estamos
en un precio comparable alrededor de los 8 y pico euros, ¿no? Que está extraordinariamente bien para 6 meses. Pero uno puede decir, oye, puede ser una revalorización muy fuerte, pero la realidad es que hemos multiplicado por 4 la compañía en este periodo, ¿no? Claro, porque en este periodo lo que es los ingresos, el beneficio, se ha multiplicado por 4. Por 4. Sí, seguimos teniendo ambición de crecimiento muy significativo, además con ingresos extraordinariamente recurrentes, con una cartera de proyectos de la parte de ingeniería también muy fuerte, y con la ambición de seguir incorporando activos cada vez más relevantes en el proyecto, evidentemente, ¿no? Tenemos ahí un conjunto de operaciones significativas que vamos a ir financiando a lo largo de los próximos trimestres, que darán un empuje importante a la compañía. ¿Y en vuestro caso, José Antonio? Pues además, por comentaros algo diferente a lo que se ha dicho, además de eso, yo creo que hay 2 puntos que yo creo que es interesante, Alberto, que comentes, que es la relación con en ese B2B que mencionabas, en la relación con el cliente, y en ese acompañamiento que se ha citado antes por parte de Fran, lo que básicamente estás compartiendo mejoras con un cliente. Por lo tanto, eso es un proyecto ganador, eso no es muy habitual en el sector de la energía. Y además de eso tiene que ver con una experiencia pasada. Hemos hablado muchas veces de lo que pasó en el mundo de las telecomunicaciones. Yo creo que es interesante que lo menciones otra vez, lo menciones aquí, cómo se traslada esa experiencia tuya al mundo de las telecomunicaciones o la energía, y sobre todo los momentos de inicio de una empresa, a pesar de que sea arduo, trabajoso y como dice Alberto, tenemos más acciones, pero es interesante que cites cómo tenemos el balance, porque lógicamente es una compañía que en el futuro, cuando siga creciendo a este ritmo, pues lógicamente habrá que financiar con otros instrumentos, pero comparado con otras compañías del sector tenemos un balance que es absolutamente inmaculado y que nos permite, en un entorno donde los tipos de interés acaban de subir en los últimos 15 meses una absoluta barbaridad, pues dormir muy tranquilos y tener los pies preparados para los siguientes escalones. Yo creo que las 2 cosas es importante que las cites. Sí, José, bueno, aquí en el ámbito de la tecnología, yo llevo toda mi vida trabajando en tecnología, es decir, he estado 22, 23 años de carrera trabajando en el mundo de la tecnología y liderando, de hecho, unidades de tecnología en distintas compañías de distinto renombre, en el ámbito del outsourcing con mucha profundidad, ¿no? Hemos transformado el sector de la tecnología de un mundo en el que lo que se vendían eran proyectos que a veces eran exitosos y otras veces no, y los clientes acababan pues muy frustrados con inversiones en tecnologías que eran completamente inútiles, ¿no? A un modelo de servicio donde la funcionalidad de la tecnología es plena y en el momento que no se tiene, evidentemente se discontinúa el servicio, ¿no? Ese es el modelo de negocio que nosotros queremos implementar en el mundo de la energía, ¿no? El mundo de la energía y el mundo de las telecomunicaciones tiene muchos símiles, ¿no? Las telecomunicaciones tienen 20-25 años de progreso, digamos, o de anticipación en los términos de liberalización del mercado y la explosión tecnológica que ha llevado después, ¿no? La energía está justo en ese momento, ¿no? Llevamos unos pocos años de liberalización y sobre todo muy pocos años de explosión tecnológica en el sector. Explosión que va a ir a más porque hay una fuente de inversión enorme en tecnologías asociadas a la producción y la eficiencia energética, ¿no? ¿Qué queremos hacer nosotros? Pues llevar esas ventajas al cliente, que es lo que decía un poco José, ¿no? Vamos de la mano con el cliente para que no tenga que hacer una inversión y pueda utilizar todo el potencial tecnológico para reducir su consumo energético, aumentar al máximo la eficiencia y reducir el coste al máximo, ¿no? Llevamos esa tecnología al cliente en un mercado que tradicionalmente había utilizado esa tecnología para sí mismo. Es decir, si aparecía una nueva fuente de generación, Iberdrola, Endesa y compañía, pues no nos lo llevaban a la casa del cliente para beneficiarnos de ello, ¿no? Se beneficiaba la red y trasladaban un precio o un coste al cliente, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es hacer partícipe al cliente industrial de esos beneficios por esa tecnología, hacer un modelo más justo, más equitativo con el cliente y asegurar ese coste mínimo energético en el cliente por encima de cualquier otra proposición. El balance de la compañía, ¿no? Que es algo diferente a otras empresas de renovables que cotizadas. Sí, José nos preguntaba o nos mencionaba hace unos minutos precisamente nuestro modelo de financiación, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de financiación desde el punto de vista de riesgo, con un riesgo muy, muy balanceado. Es decir, trabajamos en un sector en el que tiene un altísimo nivel de apalancamiento y nosotros nunca hemos creído en altos niveles de apalancamiento porque creemos que las compañías pasan por ciclos distintos y en un modelo de crecimiento
en un ciclo distinto de crecimiento o en un ciclo de tipos altos de interés, pues puedes sufrir bastante si tienes altos niveles de apalancamiento. Nosotros hemos ido captando capital ronda a ronda, estamos aproximadamente ahora a los 43 millones de euros de recursos propios, tenemos apenas 3 años y medio, con lo cual 43 millones de euros de recursos propios en 3 años y medio en España no está nada mal, ¿no? Hemos captado mucho capital. Que nos ha permitido, de hecho, financiar un conjunto de activos que nos permite estar donde estamos, ¿no? Y vamos a seguir con ese modelo de financiación probablemente en el próximo ejercicio, apalancando ya, iniciando el apalancamiento asociado a los activos con Project Finance, ¿no? Lo que nos deja esto es un modelo o un balance muy saneado. Esperamos terminar el ejercicio alrededor de los 80 millones en distintas operaciones en términos de recursos propios, y que esos recursos nos permitan apalancar un crecimiento futuro con algo más de endeudamiento y algo más de apalancamiento muy asociado a los Project Finance, de manera que tenemos un modelo de empresa desde el punto de vista financiero y un balance muy saneado en comparación con el sector, ¿no? Nuestro objetivo es tener un nivel de deuda versus recursos propios que nunca supere el 0,5, el 50% de los recursos propios, ¿no? Eso nos va a ayudar de forma relevante a poder aprovechar oportunidades en el futuro que puedan venir, pues por ejemplo, de operaciones de consolidación, ¿no? Creemos que hay una atomización muy importante hoy día en el sector. Hay muchas empresas medianas o pequeñas en este sector de renovables y de energía que van a ir creciendo en los próximos ejercicios y se van a dar oportunidades interesantes que nosotros nos gustaría aprovechar y liderar con un balance muy saneado. ¿Dudas que tengáis sobre esos planes de crecimiento? Bueno, yo ya lo he hablado con él en alguna ocasión, Sí. ¿no? Pero yo soy un ferviente creyente de que hay que salir fuera. Es decir, el negocio en España está bien, pero hay que mirar a otros países, ¿no? Yo creo que además ahora se está impulsando mucho a nivel europeo, y no solo a nivel europeo, sino también norteamericano, ¿no? El uso de la tecnología renovable. Yo creo que una de las cuestiones que yo le quiero preguntar a Alberto sobre eso, ¿qué planes de expansión tiene la compañía y en qué lugares o países se sentiría más cómodo trabajar, ¿no? Porque no vale cualquiera. Claro. Bueno, esto al inicio del proyecto teníamos un foco más solar que multitecnología como es el actual, ¿no? Al final, como decía Paloma al inicio, muchas veces las rutas de una nueva compañía van cambiándose de forma a veces significativa, a otras solo suavemente, ¿no? En nuestro caso ha sido entender que el perfil que nos da multitecnología es mucho más estable e independiente de la red del que nos daría solo el solar. Con lo cual, al inicio, nos costaba más dar un salto a internacionalizarnos en ese sentido. ¿Por qué? Porque los países con más producción solar son países, obviamente, sur de Europa, con mayor complejidad desde el punto de vista económico, mayores riesgos, etcétera, etcétera. Ahora, el modelo cambia mucho. Con un modelo multitecnología, pues podemos perfectamente operar en Francia, podemos perfectamente operar en Alemania, o podemos dar el salto incluso a los Estados Unidos. Entonces, la parte del plan de crecimiento en términos de internacionalización dentro del plan estratégico es algo que tenemos el objetivo de evaluar en el ejercicio que viene y que probablemente acometeremos a lo largo del finales del ejercicio que viene o el siguiente, porque vemos una oportunidad muy relevante, sobre todo en los países cercanos a España, ¿no? Un Portugal, un Italia, un Francia, una Alemania incluso. Y en este ámbito, de hecho, ya tenemos alguna oportunidad y algún contrato cerrado con instalaciones que vamos a hacer en Italia y con instalaciones que vamos a hacer también en Portugal, más asociado al ámbito de tecnología en la industria y de autoconsumo que de la parte de inversión de red, de la parte de generación, pero que bueno, empieza a tener ya pues los primeros activos con primeras facturaciones fuera de España, y que haremos un trabajo en los próximos ejercicios para hacer un plan de desarrollo internacional una vez que terminemos el foco que tenemos para este ejercicio. Más dudas aquí en la mesa, más preguntas que tengáis. Pues, a ver, nosotros, por nuestra forma de invertir, la verdad es que analizamos bastante riesgos, retos, amenazas que pueden haber en el sector, y intentamos ponernos un poquito más allá para ver qué va a pasar. Es un sector que ha ido evolucionando mucho y a veces da hasta un poco de miedo del hype que pueda haber, muchos huertos solares, muchas grandes empresas metidas en el sector, y yo sé que Alberto, que es una persona con mucha cabeza y muy estudiosa, seguro que tiene planes de contingencia o cómo vais a moveros en ese sector, digamos que exigente, ¿no? y complicado a veces.
Bueno, aquí la verdad es que hemos tenido una situación muy peculiar, ¿no? Fundamos la compañía en febrero del 2020 y todo lo que ha venido después ha sido un entorno casi dramático, ¿no? En muchas circunstancias. Y hemos tenido que navegar, que ajustar muchos detalles de gestión en la compañía, que gestionar muchas situaciones incluso complejas en distintos momentos, que nos han permitido curtirnos aún más después de 20 y tantos años en puestos directivos en otros sectores, ¿no? A partir de ahora lo que vemos es un riesgo fundamental, que es el riesgo del perfilado eléctrico. Es decir, aquí están confluyendo dos circunstancias. La primera está aumentando mucho la producción renovable y esa ola de incremento de consumo por todas las transformaciones regulatorias que está haciendo Europa está empezando a llegar, pero todavía no se nota en el consumo. Con lo cual hay un desajuste oferta y demanda que está haciendo que en momentos determinados hay unos precios completamente rocambolescos, ¿no? Por la noche estamos pagando 140 euros y por el día estamos pagando 20, ¿no? Que era totalmente lo contrario de lo que ocurría en el pasado, ¿no? Esto, en parte, nos ayuda en nuestro modelo de outsourcing porque le dice al cliente, claro, extráete de toda esa complejidad que lo gestionamos nosotros, porque si no, el año pasado estás pagando 600 euros y este año resulta que habías invertido por eso en una planta de autoconsumo y esa planta de autoconsumo pues te está generando muchísimo menos de lo que preveías porque el coste diurno está en 20 o en 30 o incluso en 0 en algunas horas del día, ¿no? Nuestro modelo de outsourcing le dice al cliente, no, tú vas a pagar por cada megavatio con independencia del periodo del día, con independencia de la situación del mercado y en una situación justa, fija y adecuada, ¿no? Con lo cual favorece el modelo. Pero adicionalmente a eso creemos que estas tensiones de precios y estas situaciones especiales se van a seguir dando hasta que toda la evolución de lo que viene a ser la curva de consumo por la electrificación de muchas cosas que van a ir viniendo, pues se haga una realidad y se vea en ese balance de oferta y demanda. Ese es el primer y principal riesgo que vemos, ¿no? De ahí luego vemos, pues obviamente, potenciales riesgos regulatorios, pero la realidad es que en los últimos años todos y cada uno de los riesgos regulatorios que ha habido, transformaciones regulatorias, han ido a facilitar aún más la liberalización del sector, ¿no? Que es lo mismo que ocurrió en su día en la transformación y la liberalización del sector de las telecomunicaciones. Tú no puedes liberalizar un sector de hoy para mañana, hacerlo completamente libre y decir que las empresas que estaban operando antes con ciertos repartos de cuota de mercado y con una estabilidad muy amplia, pues les destroces el modelo de negocio un día para otro, porque claro, estás destrozando otras compañías, con lo cual tienes que hacer una transición razonable a lo largo de distintos años, que es lo que los distintos ejecutivos, los distintos gobiernos han ido haciendo, ¿no? En mayor o en menor medida. Esa transformación viene dada también mucho por Europa, porque digamos, el camino por el que vamos a ir transicionando desde el punto de vista regulatorio está ordenado o está decidido en Europa, con lo cual nos sentimos razonablemente tranquilos en ese sentido, a pesar de que en momentos determinados surjan cosas como la de hoy, que bueno, un partido político concreto dice que va a poner una tasa para desbloquear un poco todos los temas de... Bueno, la parte positiva, ¿no?, es que quiere desbloquear, ¿no?, y eliminar Claro. burocracia y tal. Lo de la tasa ya depende Bueno, de la letra pequeña, aunque tasa ya no suena muy bien. Yo te digo, si desbloquean, si neutraliza el problema la tasa, bienvenida sea, la pagamos nosotros encantados mañana. Que sea el objetivo no de recaudar, sino de solucionar el problema. Si es solucionar el problema, yo no lo veo un inconveniente, lo veo todo lo contrario. El inconveniente es que nos pasemos para poder hacer las tramitaciones una enormidad de meses y que luego tengamos un periodo muy corto para poder construir y llevar a producción, ¿no? Todo lo que simplifique eso, todo lo que mejore eso, aunque sea a base de pagar por ello, bienvenido sea por mi parte.